Amén. Hoy vamos a estar hablando sobre la transformación. Toda la Biblia nos habla de cambios, transformaciones, conversión. Lo que Dios quiere realmente es almas salvadas. Para esto deben ser convertidas, transformadas, cambiadas. Y este es un proceso que obviamente lleva su tiempo, pero que nosotros tenemos que aprender a ser procesados por el Espíritu Santo. De hecho que para eso está el Espíritu Santo, para procesarnos, para llevarlo a nuevos niveles, para llevarnos a nuevos escalones en la vida cristiana. Amén. Muy bien. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18, dice así la palabra de Dios. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen por el Espíritu del Señor. Pablo, en contraste a la gloria del Antiguo Testamento, aquella gloria pasada, él estaba hablando de que va a haber una gloria incomparable, que la gloria pasada era muy ínfima a lo que se venía. Y de hecho que esa gloria se cumplió. Pero yo quiero que vayan primeramente a Ageo, capítulo 2, versículo 9, para entender un poquito esto. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. No nos apresuremos a mirar este pasaje bíblico como algo presente, aunque Dios quiere manifestar su gloria. Si bien la Biblia nos dice, nos enseña en el libro de Isaías, que Él no comparte su gloria con nadie, de hecho está hablando de interponer su deidad con otras deidades, de adorar a otros dioses. De hecho que está hablando de eso, pero no está hablando de sus hijos, no está hablando de aquellos que, si bien Dios quiere compartir la gloria con ellos, ellos no son la gloria, sino que manifiestan la gloria de Dios. Es diferente. Quiero que se entienda. Ahora, este pasaje bíblico todavía no se cumplió. En su contexto está hablando del milenio. Está hablando de la reconstrucción del templo de Jerusalén. No el primer templo que se va a construir en cualquier momento. Terminada la gracia de Dios, se va a construir el templo. Ya hay una organización que se está pro templo, que se está armando y que se está organizando todo para construir el templo de Jerusalén. Pero no estoy hablando de ese templo. No estoy hablando del templo, ¿no es cierto? También de aquel templo que se levantó a los 3 días. Era el templo del Espíritu Santo. Al templo físico que se destruyó en los años 70 por Tito Vespasiano. El templo que se va a levantar después del arrebatamiento de la iglesia. El templo que se va a destruir durante el período de la gran tribulación, capítulo 18 de Apocalipsis, donde se sentó el anticristo como Dios haciéndose pasar por Dios. La gran Babilonia. Escuche, y el templo que se va a construir después de que Jesucristo venga en gloria para el Valle del Amargido, con toda la iglesia y sus séquitos de ángeles, para una guerra, la guerra del Armagedón. Luego va a construir otro templo en el cual se va a sentar Él, porque Él no se va a sentar donde se sentó el anticristo, sino que se va a sentar en un templo precioso, hermoso. La gloria postrera será mayor que la primera.
Quiero que entiendan que de eso se trata este versículo. Pero que yo lo agarré para que pueda entender que Dios tiene cosas mayores, que Dios tiene cosas tremendas, pero que es necesario ser transformado. La serie que estoy escribiendo se llama Vida Cristiana. Y empiezo con este tema. Y voy a seguir con otros. Moisés, cuando bajó del monte Sinaí, su rostro brillaba. Éxodo capítulo 34, versículo 35. Y nadie le podía ver. Pero ¿sabe qué pasó? Era una gloria temporal. Era una gloria que iba a pasar. Y era una gloria que iba a desaparecer. Pero la gloria que ofrece el Señor es para siempre, jamás. Es para toda una eternidad. Entonces, ahora bien, la gloria del Nuevo Testamento tiene la forma de Cristo, tiene la forma del Mesías, aquel que se vino a ofrecer por nosotros, aquel que nos regala la oportunidad de la vida eterna, aquel que debemos que dar valor principalmente porque Él nos ofrece librarnos de la condenación. El mundo ya está condenado, el hombre ya está condenado. El mismo Señor Jesús lo dijo, no es que lo dije yo. Entonces, quiero que entiendan que todo lo que haga y que todos los principios que vos tengas tienen que estar centrados en Cristo. Esa es la gloria postrera. Es aquel que va a gobernar durante 1000 años en la tierra, junto con la iglesia. No es cualquier cosa. Y aunque vos creas en lo material nada más, escúcheme, esto que usted está viendo es producto de lo espiritual, así que lo espiritual es más real que lo físico. El que tiene fe y entiende lo que son los principios de la fe, sabe que lo espiritual sojuzga lo material. Porque lo espiritual es primero y luego lo material. En este texto que hemos leído de 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18 tenemos 5 puntos, 5 palabras claves que nos habla de transformación. La gloria del Señor, nosotros todos, como un espejo, el Espíritu del Señor, a cara descubierta. Ahora bien, antes de empezar, quiero hablar de lo que es transformación. El término transformación es el mismo término que se usa para la transfiguración. En Marcos capítulo 9, versículo 2 dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solo a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. En la transfiguración tenemos una lección muy grande, aunque muy básica, pero vemos cómo lleva con el propósito de hacerle entender para que nosotros también pudiéramos comprender qué significaba mostrarse de esa manera. Y lo lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y lo ve a Elías y lo ve a Moisés. Los que van a representar la ley y los profetas después del arrebatamiento de la iglesia, dentro del campo de la gran tribulación, en los primeros 3 años y medio. Van a estar predicando. Y los 144.000 después de que mueran y resuciten, mueran y sean ascendidos al cielo, resucitados, los 144.000 se van a convertir a Cristo. Y ahí, ¿no es cierto?, van a predicar el Evangelio a muchas personas. Quizás
a modo de preparativo, estaba haciéndole ver la transfiguración y la gloria que descendió en aquel monte. Pero de hecho, que tenemos una gran enseñanza, porque a través de eso vemos un principio, aunque básico. Pero la gloria de Dios es la que tiene que transformar las vidas. Cuanto más te acercas al Señor y tienes relación con Él, más de la gloria de Dios vas a transmitir. Quiero que entiendas eso. Cuando hablamos de transformación, estamos hablando de personas que tienen interés por las cosas espirituales, no las que no tienen interés por las cosas espirituales, sino por aquellos que verdaderamente se interesan por su vida espiritual. Porque saben que después de esta vida, los que no están con Cristo pasan del otro lado. Y no me vengan con la hipergracia, porque es una mentira del diablo. Y las puedo mostrar bíblicamente, con miles de versículos bíblicos. Y lo que entiendan, que Dios tiene una oportunidad para tu vida. Y que no debes desperdiciar esa oportunidad. La transformación nos habla precisamente de cambios. Cambios que se tienen que realizar en la persona. Cambios que no se producen nada más que porque venís a la iglesia y después de la puerta para afuera haces lo que vos querés. Cambios que marcan la diferencia de una vida con Cristo. Una vida que más que palabra habla con las acciones. Esto era la enseñanza de Pablo. Escuche. En Romanos, un pasaje conocido. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Escuche, hablando de transformación, la palabra griega metamorfos, de ahí viene la palabra metamorfosis, nos habla de cambios, de transformación. Esta palabra, ¿no es cierto?, designa lo que es un gusano cuando se convierte en una mariposa. Pero lo más raro, digamos, lo más interesante, que no cambia su naturaleza. Y acá hay una enseñanza, y le voy a explicar. La transformación que sufre el cristiano no es para cambiar su naturaleza, sino para cambiar su manera de pensar. Y es por eso que corre el gran peligro de hacer bien con su propia voluntad, de querer manifestar a un Dios que no conoce, de levantar una religión que jamás nadie la levantó, de hacer cosas, ¿no es cierto?, espirituales cuando no conoce el mundo espiritual, de hablar algo que desconoce profundamente. Quiero que entiendan que si bien sufrimos una transformación, nuestra naturaleza sigue estando ahí, latente, porque si no el diablo no te tentaría. Si tu naturaleza se transforma, cambia, y eso va a suceder, pero el día que el Señor haga sonar las trompetas ya en los cielos y se abran y la iglesia sea arrebatada, entonces los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Allí va a haber la última transformación, la transformación del espíritu, el alma y el cuerpo. Pero mientras tanto tenés que estar luchando contra vos mismo. Mientras tanto tenés que luchar contra tus tentaciones. Mientras tanto tenés que empezar a aprender a tener fe. Muchos dicen tener fe, pero cuando llega el momento se rinden y retroceden. Dios le está probando. Le está probando. Pero no califican. No califican. Y hay personas que vuelven a caer, les prueba otra vez y vuelven a caer, y les prueba otra vez y vuelven a caer. ¿Por qué? Porque tienen miedo. No aprendieron a tener fe, aprendieron a tener plata en el bolsillo.
No aprendieron a tener fe, porque estoy debiendo mucho, pastor. No. Aprende a tener fe. Las deudas no se te van a cancelar, esa es mentira. Pero Dios va a proveer. Dios va a proveer. Cuando nosotros tenemos una confianza ciega en el Señor, las cosas que son imposibles para los hombres son posibles para el Señor. Pero en esa transición muchas veces fallamos. Habíamos creído que teníamos fe, cuando en realidad no la teníamos. Escuche. Metamorfosis. De gusano a mariposa. Lo que cambia son las alas, pero el gusano sigue siendo el mismo. Quizás tu manera de pensar al principio, pero ahí hay un peligro. Quizás decidiste algo en tu emoción, pero tenías que pasar por un momento de prueba. No porque Dios no te conoce, Dios te conoce, y más que a vos mismo, sino para que vos te conozcas. Para que vos entiendas la labor del Espíritu Santo en tu vida. Lo que quiere hacer, cómo te quiere transformar, a qué nivel te quiere llevar. ¿Qué es lo que quiere hacer de tu vida? No es que solamente Dios lo sabe, sino que hasta qué límite te puede llevar Dios. Y Dios te lleva al límite. La naturaleza está ahí. No se refiere a la obra instantánea, no, Señor, sino es un desarrollo de vida. Un desarrollo de vida que sufre el alma. Los cambios se producen del momento que nosotros somos conscientes de lo que estamos haciendo. No hay cambios sentimentales. No existe eso, todo pasa por la conciencia. Aún la santidad pasa por la conciencia. Ese proceso sufre el alma. Cuando tomamos la decisión de aquello que necesitamos de la vida espiritual, cambios, es lo que Pablo decía, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra conciencia. No dice transformados por medio de tu espíritu. No dice transformados por medio de tus emociones, sino por medio de tu entendimiento. ¿Cómo estás entendiendo el camino del Señor? ¿Qué responsabilidad tienes? ¿Qué es lo que Dios quiere de tu vida? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios o no? Transformación. La transformación es gradual, es continua. Y todo creyente necesariamente tiene que ser consciente de esto para ser transformado por la palabra y el Espíritu. Tiene que tener la necesidad. Yo necesito cambios. Yo necesito cambios. Y los voy a buscar y los voy a encontrar. Estos cambios no se logran modificando lo exterior. No, Señor. Se equivoca si piensa eso. Y muy grande se equivoca. Porque la Biblia no nos habla de eso. No se logra modificando lo exterior, sino cambiando la manera de pensar. La transformación comienza y continúa en la mente. Y es en la mente transformada la cual cambia el comportamiento de la persona. En una mente transformada. Por eso, los legalistas quieren cambiar lo exterior y hacen aberraciones, herejías y cosas, ¿no es cierto?, que son innombrables. ¿Por qué? Porque quieren cambiar lo exterior. Y lo exterior no es santidad. Cuando tenemos una mente limpia, cuando realmente nuestra mente está transformada, todo lo que está en nuestro ser va a ser cambiado.
Amén. Porque todo pasa por la conciencia. Primer punto. La gloria del Señor es el modelo de transformación. La transformación espiritual como una transformación de gloria en gloria, como dice su palabra, cuyo paso final es la glorificación. Ahora bien, Pablo ubica la gloria dentro del proceso de salvación. Yo estuve dando una clase sobre lo que es la salvación, de la salvación inicial y el desarrollo de la salvación. La salvación se desarrolla junto con la fe, con una mente, ¿no es cierto?, transformada. Es por eso que Pablo hablaba de esto, para hacerle entender a muchos que se creían cabezones, sabios en su propia opinión, ¿no es cierto? Transformado por medio de la renovación de tu mente, renovar tu mente. No hay cosa como, ya está, cambió. No existe eso. Aunque Dios lo puede hacer. Pero para hacer eso, vas a tener que morir físicamente y espiritualmente. Para que nazca en otro lugar otra persona que no seas tú. Gracias a Dios que nos dio libre albedrío. Y gracias a Dios que nos hemos desarrollado una conciencia. Y yo digo gracias a Dios. Porque la persona que verdaderamente quiere los cambios van a ser los que están aptos para ir al reino de los cielos. Escuche, si no hubiera cambio y vos te vas al reino de los cielos y muchas personas como vos no sufrieron los cambios, ¿qué va a pasarle al reino de los cielos? Va a ser todo igual como el reino de la tierra. Entonces, ¿qué diferencia hay? ¿Para qué predicar el evangelio? ¿Qué sentido tiene? Sería hasta ridículo. Pero vayamos más allá. Pablo coloca la gloria de Dios, la glorificación como parte de la salvación dentro de ese proceso de la salvación. Y leamos un poquito este texto que es muy conocido. Y sabemos que los que aman a Dios, acá hay una relación. No puedes amar a alguien que no conoces. O vos podés amar a alguien que vos conoces, que no conoces. ¿Será? Tenés que amar a alguien que conoces. La primera relación. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Cuando dice todas las cosas le ayudan a bien, está hablando del desarrollo de un carácter. Esto es, a los que conforme a su propia voluntad, a su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito? Tenés un llamado. Y conforme a ese propósito, ¿no es cierto?, el Señor te va a probar. Y dice, versículo 29, porque los que antes conoció, también los predestinó. Escuche, cuando llegamos acá, yo tengo una controversia con muchos que predican este tema de la predestinación. Creen que algunos fueron predestinados para ir al infierno y otros creen que algunos fueron predestinados para ganar el cielo, no importa cómo. Ni uno ni lo otro. El primero pasa por encima, ¿no es cierto?, el sacrificio que hizo el Señor Jesús. ¿Para qué lo hizo? Y si fuera así, y fue predestinado fulano, aunque se comporte mal, para la salvación, ¿para qué hizo semejante sacrificio? ¿Para qué murió? ¿Y para qué entró la gracia? Y cuando hablamos de predestinación, primero tenemos que tomar un punto, un principio.
Porque los que antes conoció, también predestinó. Los que antes conoció. Dios no habita en esta dimensión. No se ajusta a la dimensión que nosotros conocemos. Ancho, alto y largo. 3 dimensiones. Él no tiene dimensión. Él puede vivir en el pasado, en el presente y en el futuro a la misma vez. Entonces Él puede saber lo que vos vas a hacer dentro de 1000 años, aunque no hayas nacido hoy. Porque ya está en Él. Es difícil de entender eso. Pero lo que Pablo quería explicar era precisamente ese principio. Y ya nos predestinó para salvación. Pero lo que falta es que vos decidas si querés ser salvo o no. Predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Porque la imagen, ¿no es cierto?, la perdió en el huerto del Edén. Ahora es recuperada a través de Cristo. Y pasamos a ser hijos adoptivos. Para que en Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Llamó, justificó, glorificó. Amén. 3 cosas fundamentales. Quiero que entiendas eso, por favor. Es que a través de la glorificación, la naturaleza de Cristo va a tomar lugar en nosotros. Va a desplazar la naturaleza vieja. De a poco. Esa es la idea. Segundo, nosotros todos, esto es a todos los creyentes, toda persona experimenta constantemente cambios en su carácter, en su manera de ser. Vas a ver que hay personas que hace mucho tiempo que no ves, 10, 15 años, y cuando la ves, lo ves transformado, completamente diferente. Ya no es lo mismo. Y quiero explicar eso. Conforme a las circunstancias, se acentúa el carácter, afianzándose en vos, para bien o para mal. Pero la vida te marca, y eso se llama carácter. En otras palabras, te lo digo con mis propias palabras, o aprendés de tus errores, o desarrollás un trauma psicológico. Depende de vos. Decime si no es verdad. El incrédulo se prepara para el infierno, el creyente para estar con el Señor. Dios considera que el hombre necesita conocer su gloria. Es por eso que se dignó, porque de tal manera amó Dios al mundo. Yo creo que ese es el versículo principal de cualquier evangelístico. Juan capítulo 3, versículo 16. Y quiero que conozca su gloria. Cristo comunicó la gloria, su gloria. Él quiere que entremos en contacto con esa gloria. Para revelar su persona. Y para nosotros es necesario conocer la gloria de Dios. Es necesario, porque necesitamos ser transformados. ¿Y qué dice la Biblia? Y quizás muchos se extrañan, porque de repente hablo en otro lenguaje. Pero quiero que entiendan que lo que digo es bíblico. Porque Dios
que mandó que las tinieblas resplandeciera la luz. Es el que resplandece en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En la multigrandeza de Jesucristo. Es necesario. Si no, Dios no puede resplandecer. Solamente resplandece en la gloria. Solamente una persona, ¿no es cierto?, que es transformada, cambiada a una nueva criatura, es porque decidió ser transformada por el poder del Espíritu Santo. Tercero, como un espejo. Este es un instrumento. El espejo representa la palabra de Dios. En Santiago capítulo 1, versículo 23, dice lo siguiente: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en su espejo su rostro natural. Mi pregunta es, ¿cuántas veces te viste el espejo hoy? Quizás lo hagas todos los días, con frecuencia, y quizás a cada rato, yo no lo sé. O por ahí a lo mejor no podés pasar por ningún espejo porque te la estás pasando. ¿Querés ver tu cara? O cómo estás vestido, o si te queda bien el pantalón, o se arrugó por algún lado. De hecho, cuando hablamos de esto, estamos hablando de algo muy importante. Santiago pone como comparación un espejo, porque el espejo sirve para evaluarnos. Yo cuando me levanto, estoy 1, 2, 3 días sin afeitarme, me voy al espejo y me evalúo. Necesito afeitarme, necesito recortar los bigotes. ¿Sí o no? Entonces, procedo a los cambios. Con la palabra de Dios es exactamente lo mismo. Yo me veo reflejada en la palabra. La palabra me refleja lo moral, lo espiritual, la justicia de Dios que tiene que estar reflejada en mí. Escuche y aprenda, porque esto es lo que necesitamos. Y muchas veces nos quedamos mirándonos en el espejo, pero no actuamos. Nuestra conciencia no nos dicta: te tenés que afeitar, pintate los labios porque están medio, las cejas. De una u otra manera necesitan un espejo para que los cambios sucedan. Para que tu conciencia te dicte qué es lo que tenés que hacer al respecto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Me tengo que afeitar? Cuando te peinás y salís del baño sin peinarte, ¿qué vas a parecer? Un picapau. Necesitas peinarte, para eso necesitas mirarte al espejo. Cuando nos miramos al espejo de la palabra de Dios, y la palabra de Dios me habla, wow, ahí me veo reflejado. Necesito cambios, tengo que actuar, me tengo que afeitar. ¿Escuchó? La Biblia reproduce tu imagen. Ahora pues, vemos como por espejo, oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces le conoceré como fui conocido. En un proceso que necesita de tu conciencia para la operación del Espíritu Santo en tu espíritu. Y ahí es cuando vas a generar fe. Es cuando vas a salir adelante.
Y cuando el mundo te diga no podés, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La Biblia, una gran parte de la Biblia, aquí se te diría que los 66 libros, nos habla de santificación, enseñanza, nos reprende, nos inspira, etc. ¿Qué dice? Toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura es inspirada por Dios. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuche, dígame si esto no habla de la conciencia del hombre. Dígame. Entonces la escritura es la que tiene que producir un reflejo para que posteriormente nuestra conciencia actúe y le dejemos al Espíritu Santo que nos barbee. Cuarto, el Espíritu del Señor es el agente transformador. El Espíritu Santo desempeña un papel muy importante en la Escritura. Y escuche, no podemos leer la Escritura sin el poder del Espíritu Santo. Aquel que la inspiró tiene que estar presente para traer revelación. No podemos leer la Escritura solamente sin el poder del Espíritu Santo, porque serían letras muertas. También Satanás conoce la Escritura y la conoce más que vos. No podemos, ¿no es cierto?, tampoco estar más en lo espiritual en la Escritura, no. Porque nos volveríamos fanáticos. Porque espiritualizaríamos todo. Aunque hay cierto grado de verdad. Pero exageraríamos. Hay muchos que se creen espirituales, pero que de la palabra no entienden ni jota. Sino, el Espíritu, por medio de la palabra, tiene que ser revelado. Es la palabra. Esta Biblia la compré, no la compré, me la regalaron. En el 2003. Esta Biblia la leí ya como 30 veces. Y cada vez me sorprende más. El Espíritu Santo tiene que operar a través de la palabra. La palabra llega a mi conciencia. El Espíritu Santo acusa mi conciencia. Y yo actúo. Y ahí se produce cambios, transformación. La persona no es la misma. De manera de pensar. Quinto, a cara descubierta. Nos sacamos los obstáculos que impiden la gloria de Dios. Nos sacamos las caretas y seamos realmente gente genuina, verdadera, tal como Dios te conoce. La ignorancia, el pecado, la preocupación, no estoy hablando de cosas que quizás estén escondidas en nuestros corazones, pero que tienen que ser sacadas. Son obstáculos, como un velo que impide muchas veces mirar la gloria de Dios. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 14. El entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es descubierto.
¿por qué esta gente está embotada? Porque no son sinceros con ellos mismos. Están en una burbuja. Quieren representar algo que no manifiestan. Eso es lo que desagrada a Dios. Solamente cuando le ponemos los ojos al Señor, cuando nosotros no desviamos nuestra cara, nuestros ojos de su presencia, aunque muchas veces, escuche lo que le voy a decir, porque de mi parte, de mi experiencia, aunque muchas veces nos sentimos que no pasa nada, como que no está surgiendo nada, pero dices que Dios te sorprende. Otros van a ver lo que vos no estás viendo. Y ahí es cuando vas a entender lo que dijo Pablo: transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Este tipo de transformación no se produce de inmediato, conscientemente, sino por medio de la comunión espiritual con el Señor. Hay personas que quieren imitar a Cristo y piensan que lo pueden hacer de un día para otro. Se equivocan. Por más fuerza que le pongan, no lo van a lograr. Es necesario que pensemos, mejor dicho, que pasemos tiempos con Él. Y así, gradualmente, vamos a ir siendo transformados de gloria en gloria, que es lo que la palabra de Dios nos enseña. El resultado es quizás pasen nuestras expectativas y nuestra imaginación. Como expresó Juan capítulo 3, primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que debemos de ser. Pero sabemos que cuando se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y está hablando de la última transformación, de aquella que cuando estemos en la presencia de Dios, lo vamos a ver en toda su gloria y majestad. Amén.